Hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio, muy buenos días. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a traer el mensaje de la palabra del Señor y siempre animando a nuestros hermanos y a nuestros amigos y anunciándole que el día del Señor llegará inesperadamente y que debemos estar preparados para esa venida inminente del Señor Jesucristo, viviendo una vida de santidad. En esta mañana vamos a tomar un tema muy interesante. Le hemos titulado El Señor Jesús calmó una violenta tempestad. Y quisiera invitarle que busque en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Y vamos a dar lectura el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del verso 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga su palabra en este día. Señor y Rey del universo, te adoramos y bendecimos tu gran nombre en esta mañana. Eres el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y eres digno de recibir todo homenaje, toda gloria, todo honor y toda bendición. Señor, nos creaste para la gloria de tu gran nombre, y tu amor lo expresaste grandemente, Señor, enviando a Jesucristo a dar su vida por nosotros, pecadores, oh Dios de los cielos. Y enviaste tu Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros, para que nos enseñe toda verdad, para que nos haga recordar tu palabra y para que nos consuele y nos enseñe cómo dirigirnos, Señor, al trono de tu gracia. Nos has dejado tu palabra, las sagradas escrituras, Señor, que a través de ella podemos, Señor, conocerte, podemos saber de tus obras y podemos saber del plan que tienes, Señor, para este mundo. Tu palabra es fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos tener el privilegio de anunciarla en este día, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, que se está reuniendo en esta mañana a través de este medio, Señor, de Facebook, Padre Santo. Rogamos tu bendición a tu siervo, tu bendición, Señor, a todos los que han puesto su confianza en Jesucristo y a aquellos que estarán escuchando, Señor, tu palabra a través de este medio. Rogamos que abre sus entendimientos, sus corazones, para poder escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra y entenderlo, comprenderlo y aplicarlo en su vida espiritual, Señor. Oh Padre Santo, queremos dejar, Señor, tu palabra en esta mañana para tu bendición. Bendice tu palabra, bendice a nuestros hermanos y amigos y bendice a tu siervo, Señor, que estará exponiendo tu palabra, Santo Dios de los cielos. Te pedimos tu bendición en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Damos gracias al Señor y vamos a entrar a nuestro mensaje en esta mañana. El Señor Jesús, después que terminó su gran mensaje en el Sermón del Monte, y el Señor Jesús, en ese sermón que quedaba entre Capernaum y Genesaret, pronunció esta gran enseñanza del Sermón del Monte.
El Señor Jesús, al descender del monte, una gran multitud de personas le seguían al Señor Jesús. Y mientras el Señor se dirigía para ir a Capernaum, se le acercó un leproso y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme y limpiarme. El Señor le tocó y dijo: yo quiero, sé limpio. Pero interesante ver que este leproso se hizo un acercamiento de fe y confianza en el Señor Jesús. El Señor Jesús le tocó y le limpió. Al instante fue limpio, quedó sano, la lepra desapareció de él, nos dice el Evangelio capítulo 8, el verso 1. Al instante fue limpio, quedó sano, la lepra desapareció de su vida de este hombre y fue liberado totalmente, porque acudió al Señor Jesús, puso su fe y su confianza en el Señor Jesús. En Mateo capítulo 8, del verso 5 al 7, encontramos otra experiencia. Mientras que el Señor Jesús regresaba a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, le suplicó por su siervo que estaba paralizado en cama, con terribles dolores, sufriendo terriblemente. Y le suplicó al Señor que sanara a su siervo. El Señor Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El oficial respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Qué interesante. Qué tal confianza de este oficial. El Señor Jesús quedó admirado, maravillado y dijo: le digo la verdad. No he visto una fe como este en todo Israel. El Señor Jesús le dijo: vete a tu casa. Como creíste, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquel mismo momento en que el Señor pronunció la palabra. Este siervo, este hombre enfermo con muchos dolores, quedó al instante sanado. La palabra del Señor Jesús tiene poder. En Mateo 8, 14 y 15 adelante, encontramos otra experiencia también del Señor Jesús. El Señor Jesús fue a la casa de Pedro y encontró que la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre, posiblemente 40 de fiebre. El Señor Jesús tocó su mano y la fiebre dejó al instante. Ella se levantó y le servía y le preparó una comida. Al instante fue sanada y la fiebre la dejó a esta mujer. En esa noche, el Señor Jesús sanó a muchos enfermos y echó fuera a espíritus malignos. ¿Cómo lo hizo el Señor? Solo con la palabra, nos dice Mateo 8:16. El Señor pronunció la palabra y los espíritus salían de los hombres que tenía ahí estos espíritus malignos, con el poder de su palabra. En Mateo capítulo 8, el verso 18 y 19, el Señor Jesús, al ver la multitud, dio la orden de cruzar al otro lado del mar de Galilea. El Señor se encontraba en Capernaum e iba a cruzar el mar de Galilea hasta Gadara. Y algo pasó en ese momento. Mientras el Señor se preparaba para embarcarse, para salir en una barca, se le acercó un maestro de la ley y le dice: maestro, rabí, te seguiré a donde quiera que vayas.
¿Qué le llevó a este maestro de la ley a hacer esa promesa? Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Por qué sigue usted al Señor Jesús? ¿Qué motivación tuvo usted para seguir al Señor Jesús? ¿Qué motivación tiene usted para seguir en este momento al Señor Jesús? Cuando el maestro de la ley le expresó al Señor Jesús: Rabí, te seguiré donde quiera que vaya, el Señor Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas donde viven y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene hogar propio. ¿Qué habría pensado de este maestro de la ley? Donde el Señor le pronuncia esta palabra. Mientras el Señor estaba ahí conversando con este maestro de la ley, se acerca otro discípulo. En Mateo 8, 21 y 22, se acerca otro discípulo y le dice: Señor, en hebreo, Adón, y en el griego, Curios. Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Puso un pretexto. Ocultamente encontramos aquí un pretexto donde prefería primeramente ir al Padre y después venir y seguirle al Señor. ¿Qué pretexto tiene usted para no seguir al Señor Jesús? ¿Qué pretexto tiene usted para no leer la palabra de Dios? ¿Qué pretexto tiene usted para no orar al Señor? ¿Qué pretexto tiene usted para no compartir su fe con otra persona? ¿Qué pretexto tiene usted para seguir cada día al Señor Jesucristo? Este hombre quería primeramente enterrar a su padre para después seguirle al Señor Jesús. El Señor Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Hay personas en el mundo que tienen muertes sus esperanzas. Hay muchas personas que tuvieron grandes sueños en su vida, de ser grandes profesionales, de poner una empresa, de ser un negocio, pero cuando fueron jóvenes comenzaron a entrar a la droga y al alcohol y todas sus esperanzas quedaron en el fondo de la botella y fueron solamente esperanza. Me hace recordar el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, que dijo: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfruta de la tumba fría, muertes son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Hay personas que caminan con su esperanza muerta. Y la Biblia nos dice, ahí en Efesios capítulo 2, el verso número 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La persona están sin Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Mateo capítulo 8, el verso 23, el Señor Jesús entró en la barca con su discípulo y comenzó a cruzar el lago, conocido también como el mar de Galilea. La barca en la cual entró el Señor Jesús con su discípulo indica una barca con cubierta, no abierta. La barca era suficientemente grande como para atravesar el mar de Galilea. El mar de Galilea era bastante profundo, rodeado de grandes montañas y conocido por los vientos tormentosos e inesperados que se presentaban ahí, que podían agitar las aguas y crear olas y corrientes muy fuertes. Y algunas barcas frecuentemente naufragaban
en su embarcación. Los discípulos en este viaje, ellos pasarían por una dura prueba, donde podrían demostrar las lecciones aprendidas del Señor Jesús y la confianza depositada en el Maestro. Los discípulos habían visto la fe y la confianza del leproso que se acercó al Señor Jesús para ser sanado de su lepra, y el Señor Jesús le sanó. Los discípulos habían visto la fe y la confianza del oficial romano que le pidió ayuda al Señor Jesús para que cure a su siervo, y el Señor Jesús sanó al siervo. Y halagó la fe del oficial y dijo: no he visto una fe como esta en todo Israel. Los discípulos vieron esta experiencia, que fue una experiencia de vida para ellos, donde vieron la fe y la confianza de estos hombres que estuvieron pasando por tormentas, por pruebas en su vida, y las pruebas fueron largas y se acercaron a Jesús y fueron sanados de sus pruebas y de sus dificultades y enfermedades. Y los discípulos iban en la barca con el Señor Jesús cruzando el mar de Galilea. En Mateo 8:24 nos dice que de repente, sin aviso previo, se levantó una furiosa tempestad en el lago de mar de Galilea, con las olas que entraban en la barca. Pero Jesús estaba durmiendo. Hermanos y amigos, así son los problemas de la vida. Así son las dificultades y las crisis de la vida. Se presenta sin aviso, de repente, y no sabemos qué hacer. Y se apodera de nosotros un temor a perder todo, o un temor de muerte, y decimos: ¿y ahora qué hago? Y nos desesperamos ante los problemas y dificultades y la crisis de la vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos en esa situación? Veremos más adelante. La tempestad que experimentaron los discípulos y el Señor Jesús ahí en el mar de Galilea, la palabra tempestad viene del griego sismos, que significa terremoto, que significa una terrible fuerza como un terremoto, un sismo mega, un gran terremoto. Quise buscar esta palabra tormenta, lo grande y lo fuerte, porque aquí los evangelistas están usando una hipérbole para exagerar lo grande que era esta tormenta, y fui a algunas versiones para ver cómo lo traducía esta parte. Encontré que la versión Las Américas dice una gran tormenta. La versión K2 dice una furiosa tempestad. Y la versión Pechita dice una violenta tempestad. Y el griego dice un sismo grande. Como podemos ver, era una tempestad furiosa, violenta y grande que tuvieron que experimentar los discípulos mientras cruzaban el mar de Galilea. La palabra sismo que se emplea aquí se aplica a terremoto, indicando la turbulencia del agua tan violenta que hubo de atemorizar aún a marinos expertos como 4 discípulos del Señor Jesús. No eran desconocidas las violentas tempestades en Galilea. Las tempestades eran frecuentes en el lago de Galilea, que el Señor Jesús muchas veces atravesó con sus discípulos. Pero esta no era una de las tempestades acostumbradas. Era una tempestad totalmente diferente a la que habían experimentado los pescadores antes. Hasta los vigorosos pescadores de Galilea temieron grandemente. Simón, Andrés,
Jacobo y Juan pescaban en el mar de Galilea. Ellos conocían la tempestad que se producía en el mar de Galilea, pues eran expertos pescadores. Pero cuando experimentaron esta tempestad era muy diferente a la que ellos habían experimentado, hasta que le causó gran temor. Tuvieron miedo. Los discípulos angustiados buscaban ser librados de la furia del mar. Esta violenta tempestad debe de haber sido causado por Satanás con el propósito de matar al Señor Jesús. En Efesios capítulo 2, el verso número 2, le llama la Biblia el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe o gobernador del aire, porque los espíritus malignos habitan en esta región, todos los que están bajo su dominio. Dice Efesios capítulo 6, el verso número 11 y 12, dice la palabra de Dios: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Satanás quiso matar al Señor Jesús, incitando a Herodes, quien mandó matar a todos los niños menores de 2 años, nos dice Mateo capítulo 2, el verso 16. En Mateo capítulo 8, 59, Satanás quiso matar al Señor Jesús, incitando a los judíos para que apedreen por 2 ocasiones al Señor Jesucristo. Y ahora Satanás quiere matar al Señor Jesús, provocando un gran terremoto en el mar de Galilea, nos dice Mateo 8:24. Y Satanás finalmente incitó a la multitud cuando el Señor Jesucristo fue llevado a Pilato. Satanás incitó a la multitud para que pidiera a Pilato que crucificaran y dieran muerte al Señor Jesucristo, nos dice Mateo 27:22. Detrás de esta tempestad estaba la mano de Satanás. En medio de esta tormenta tan fuerte, furiosa y violenta, el Señor Jesús dormía tranquilamente. Aquí vemos, hermanos, la humanidad del Señor Jesucristo, cansado de sus actividades del día, después de haber enseñado la palabra de Dios, después de haber sanado a muchas personas con diversas enfermedades, después de liberar a muchas personas atormentadas por un espíritu maligno, el Señor, cansado de sus actividades del día, el Señor se queda dormido. Ahí en la popa, en la parte de atrás de la barca, el Señor se recuesta y se queda dormido ahí el Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿pudo la barca hundirse estando el Señor Jesús ahí? Por supuesto que no. Los evangelistas Marcos y Lucas dicen en esta experiencia una gran tempestad de viento. Ellos usan la palabra griega lelap, que significa un torbellino furioso ventarrón. Ya podemos darnos cuenta de la situación gravísima que tuvieron que pasar los discípulos en el mar de Galilea. Los discípulos comprendieron que no podían hacer nada contra esa gran tormenta que se le presentó. Los discípulos angustiados, desesperados, fueron
y tomaron, lleno de temor, buscaron a la persona que le podía ayudar. Pero ante esta situación, ¿qué hicieron los discípulos? Llevaron su temor al Señor Jesús. Y Mateo 8:25 nos dice la palabra de Dios que su último esfuerzo fue aproximarse al Señor Jesús y despertarlo con un pedido. Y gritaron ellos: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, estamos a punto de morir. Ellos expresaron: Señor, sálvanos, ya que estamos pereciendo. Mire la situación que se encontraron ellos. Ya se sentían ya morir. Ya se sentían ya que estaban en la última ya. El horror de los discípulos sorprendió al Señor Jesús, quien atribuyó esa reacción a la poca fe de sus seguidores. Y el Señor Jesús le dice a Mateo 8:26, ¿por qué tienen temor? ¿Qué poca fe tienen? El problema de la poca fe de los discípulos no se debía a que desconocía o que habían olvidado lo que el Señor Jesús tenía el poder para sacarlo del problema de la tormenta. Su poca fe se debía a lo poco que lo conocían, a pesar de que lo llamaban Señor. Hay muchas personas que llaman al Señor Jesús Señor y no conocen al Señor Jesús. Le llaman Señor y no sabe quién es el Señor Jesús. Le llaman Señor y no le siguen. Le llaman Señor y no obedecen su palabra. Le llaman Señor al Señor Jesús y son rebeldes a la palabra del Señor. Le llaman Señor al Jesús y no hacen caso a la palabra que el Señor Jesús enseñó. Los discípulos aquí, la poca fe que ellos tenían se debía a que no conocían al Señor Jesús, a pesar que lo habían visto sanar, curar muchas enfermedades. No lo conocían muy bien al Señor Jesús. Una gran fe no se deja atemorizar cuando está puesta en el lugar seguro. En este caso, en el Señor Jesucristo. Nuestra fe debe estar puesta siempre en el Señor Jesucristo. Y la fe de los discípulos en este caso debió de haber estado siempre en el Señor Jesús. Ellos no pusieron su fe en el Señor Jesús en esta prueba y tuvieron gran temor. Mateo capítulo 8, el verso 26. El Señor Jesús se levantó y reprendió los vientos y las olas, y sobrevino una gran calma. Así como hubo una gran tormenta, también consulté a las otras versiones de la palabra de Dios, a la K2, Pechita y las Américas y otra versión, y nos dice que todo quedó completamente tranquilo. Una calma perfecta, una gran quietud, una calma impresionante. La tempestad se calmó en el mismo momento en que el Señor Jesús habló. El poder de la palabra del Señor pronunció su palabra y el mar y la tempestad y los vientos se calmaron. Aquí, hermanos y amigos, vemos la divinidad del Señor Jesucristo mostrando su gran poder sobre los elementos de la naturaleza. El libro de Salmo, capítulo 89, el verso 8 y 9, nos dice así la palabra del Señor.
oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Jesús, el poderoso Señor, detuvo y calmó esa gran tempestad, porque Jesús es Dios todopoderoso. El hecho, hermanos y amigos, el hecho de ser discípulo del Señor Jesús no significa que no habrá problemas en nuestra vida. También vamos a pasar por tormentas inesperadas en algún momento de nuestra vida. Pero cuando lleguen las tormentas, busquemos al Señor Jesús. Pidamos su ayuda, clamando, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, que vamos a perecer. Podemos estar seguros de que el Señor nos ayudará si acudimos a Él en todas necesidades nuestras. Necesitamos que la presencia del Señor Jesús fortalezca nuestra fe. Comprendamos que su poder es suficiente para calmar las tempestades de nuestra vida, hermanos y amigos. Este Rey, que es el Señor de la naturaleza, puede librar a todo lo que tienen peligro y que pasan por grande peligro en su vida. Y confiemos solamente en el Señor Jesús. Una fe más vigorosa puede disminuir nuestros temores. Solo tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, 27. Los discípulos quedaron asombrados, se maravillaron y preguntaron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es el Señor Jesucristo para usted? ¿Quién es el Señor Jesucristo para usted que le sigue o que le ha escuchado? ¿Quién es el Señor Jesús? Para algunas personas, el Señor Jesús es un buen hombre. Para otros, el Señor Jesús es un gran líder que murió por su causa. Otros, que es un ejemplo que debemos de seguir. Para otra persona, el Señor Jesús es un maestro que nos enseña cómo vivir en paz. Y para otros, posiblemente, es un hombre, como los otros hombres que nos dejaron grandes enseñanzas en la vida. Y algunos dirán que es un hombre que impactó en la historia y que dividió la historia en un antes y un después. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Todos los grandes hombres religiosos, filósofos, científicos, políticos y otros tipos de hombres grandes que tuvieron la historia, que tuvo la historia, no hicieron lo que hizo el Señor Jesucristo. Todos ellos murieron y allí quedaron en su sepultura. Pero el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor Jesús dio su vida, murió para salvar a los discípulos y a todos los que creen en Él. El Señor Jesús no solamente murió, sino que resucitó y se fue a los cielos y prometió volver otra vez. Todo lo que hemos puesto nuestra esperanza en Él, le esperamos. Y sabemos que en cualquier momento el Señor vendrá y nos llevará para estar con Él para siempre, por la eternidad.
¿Tiene usted esa esperanza? Como la barca no se hundió a pesar de la violenta tempestad, los discípulos estaban seguros. ¿Por qué? Porque estaba el Señor Jesús con ellos. Qué interesante. Así también, hermanos y amigos, si tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, ante cualquier tempestad violenta que se presente en nuestra vida, no nos vamos a hundir. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor Jesús en nuestra vida y Jesús está en nosotros y con nosotros. ¿Crees esto? Pues la palabra de Dios así lo enseña. Y así lo creemos nosotros, porque Jesús, antes de irse a los cielos, Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y le creemos que el Señor cumple su promesa. ¿Cómo podemos aplicar esta lección para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer? Hermanos y amigos, debemos saber que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a tener fe y confianza en Él. Ellos vieron a muchas personas con diversas enfermedades que se acercaron con fe y confianza al Señor Jesús para ser sanados y fueron sanados de su dolencia y enfermedades. Los discípulos, al pasar por las pruebas de una gran tormenta, temieron, se angustiaron y ellos acudieron al Señor Jesús para que lo librara y salvara. Y el Señor interviene calmando la tempestad y hubo una gran calma en la naturaleza y en la vida de la persona. Cuando ustedes y yo, cuando nos encontremos pasando por pruebas, por grandes tribulaciones, por grandes tormentas a nuestra vida, acudamos al Señor Jesús, que tiene todo poder para calmar las tempestades de la vida. Solo tenemos que tener fe y confianza en el Señor. Fe y confianza en el Señor. Y el Señor nos librará de las grandes tribulaciones o tempestades que tengamos en nuestra vida. Pero una cosa importante es que Jesús tiene que estar en su vida. Y en esta mañana, el Señor Jesucristo quiere entrar a su vida. Si usted no tiene a Jesucristo en su vida, si usted no tiene a Jesús y no le ha recibido como su Salvador personal, este es el momento en que usted puede hacerlo. No enfrente sus tribulaciones, sus problemas, sus dificultades, sus tempestades violentas de la vida solo. Enfréntelo con el Señor Jesucristo. Él quiere entrar a su vida para ayudarle a enfrentar todas las tempestades de su vida. Solo usted tiene que decir: Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Cuando usted invita a Jesús, Él entrará a su vida y comenzará su vida ser diferente, distinta, porque usted nacerá de nuevo. Y dice la Biblia: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Oremos. Bendito y alabado sea, Señor, Dios Todopoderoso.
queremos levantar nuestra voz de gratitud, Señor, porque en esta mañana nos has enseñado que debemos tener fe y confianza ante las tormentas violentas que se presenten, Señor, en nuestra vida. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios que calma las tempestades, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios, Señor, que solamente dice la palabra y la persona es sana y son liberadas y se calma la tempestad. Padre Santo, si en esta mañana hay un hermano o hay un amigo, Señor, que está escuchando tu palabra y que está pasando por una tormenta en su vida, Señor, os suplico en el nombre de Cristo que le ayude, Señor, en esta tormenta que está pasando, Dios de los cielos. Tenemos amigos, tenemos siervos tuyos que están luchando, Señor, con su vida por este virus que ha tocado, Señor, su cuerpo. Y están, Señor, luchando. Padre, rogamos que fortalezca su cuerpo, Señor, y le liberes, Padre Santo, con tu gran poder, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el que cura nuestras enfermedades. Tú eres el que sana nuestra dolencia. Tú eres el que libera todo espíritu, Señor, que está en la persona. Tú eres el Dios que calma la tempestad, Señor. Oh Padre Santo, ayuda a mis hermanos y amigos ante estas pruebas que están pasando, Dios amado. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con ellos, Señor. Te lo suplicamos y pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que la paz del Señor sea en estos días con ustedes.